Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Veamos ahí. Bienvenidos a este nuevo live. Hoy vamos a estar profundizando un poquito más en lo que es tu propósito de vida, ¿sí? Ahí les dejaba en historias que veamos o que vayamos viendo esto de la diferencia, que esto es algo que se pregunta mucho, la diferencia entre lo que es meta y propósito, ¿sí? Vamos a estar viendo esa diferencia y ahí me van, bienvenida Fer, ahí ya les voy introduciendo en el tema, me avisan cualquier cosa si se escucha bien y demás, pero hay una gran diferencia, pero a la vez es como también que utilizamos la palabra meta, la palabra objetivo, la palabra propósito, y ahí vamos, ¿sí? Fíjense, les voy a hacer como un paralelismo para que les vaya quedando claro. Voy a prender el aire y vamos con eso. Fíjense, la palabra propósito o el propósito de vida puede y tiene en su interior metas, ¿sí? Nos lleva a que tengamos metas, objetivos. Y eso es lo lindo, porque ya la sintonía, como muchas veces decimos en los grupos, en el programa, la FM propósito te hace que vos tengas metas, ¿sí? Y desde ahí es que también puedes encontrarte con metas que realmente resuenan con tu corazón. Ahora, las metas no te van a llevar necesariamente a propósito, o sea, no es sinónimo, ¿sí? El propósito, como que vamos a decir, incluye a las metas, pero no así la meta al propósito. Puedo vivir todo el tiempo de meta en meta, pero ya vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí te puedo decir, y que eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, que también las metas te dan algo bueno, que es el tomar hábitos. Entonces, esa es la parte que nos sirve mucho dentro de desplegar nuestro propósito. Sirve mucho tener hábito, porque es algo que vamos a hacer siempre y tenemos que proponernos ir cada vez más allá. Entonces, si no tengo hábitos, mi propósito no va a poder llegar a más y más personas. Entonces, ahí es donde es importantísimo el tema de hábitos, pero es como muchas veces les digo a las personas que están en el grupo, una cosa es algo que tiene como vida, que es vital, que es el propósito vital, y otras cosas son metas, que como algo que no tiene por sí mismo vida, ¿sí? Que no se siente tan bien de esa manera. Entonces vamos ahí con la enseñanza del día de hoy. Fíjense también ahí que el propósito, voy haciendo ahí un paralelismo para los que han llegado entre meta y propósito. El propósito tiene que ver con el autoconocimiento, con la autoindagación del ser, ¿sí? Y es por eso que les decía, el propósito incluye a metas, no así la meta al propósito. Tiene que ver con ese autoconocimiento, porque nos lleva a estar en coherencia con lo que realmente somos y queremos hacer también, ¿sí? Voy a mirar ahí, chequear que les vaya quedando claro, y ahí tengo que las metas, esto es lo del propósito, ¿sí? Tiene sentido. Las metas nos podemos llegar a encontrar, ya sea a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, nos podemos llegar a encontrar con esa sensación de haber escalado montañas que realmente no tenían importancia para nosotros, ¿sí? Ahí me viene un ejemplo del Dr. Wayne Dyer, que él cuenta como una escena de un navegante que tenía un librito en ese viaje, pónganse como en época 1400. Entonces en ese librito él leía una historia donde un hombre había vivido como peleado todo el tiempo de su esposa, todo el tiempo como peleado por muchas cosas del día a día,
Y al llegar a su lecho de muerte, él se dice, ¿y si toda mi vida hubiera sido un error? O sea, esa sensación de, ¿y si todo hubiese estado en plan a cartón, ¿sí? Tan acartonado? Como que, ¿y si todas esas luchas que hacía no tenían ese sustento interno? Porque no tiene por qué tener un sustento más que con ustedes mismos, ¿sí? Es interno. Para la persona que se dedica, por decirles algo que está lejano a mí, no sé, por decirles a hacer cortinas y al diseño de moda, que no está lejano, pero me refiero a que no conozco tanto eso, y una persona que uno está lejano de eso, pero para esa persona tiene toda la referencia del mundo, el hacer moda, cortinas, diseño, interiores, tienen toda la resonancia. Entonces no podemos juzgar, es que tiene resonancia con ustedes, ¿sí? Es por eso que el propósito se trata de algo de estas nuevas conciencias, también de profundizar un poquito más en qué queremos, y tiene que ver con la autoindagación. Y las metas, en el paralelismo, tiene que ver con sí, voy de un punto A a un punto B, es cierto, voy, de que voy, me muevo o escalo esa montaña, pero de que eso tenga significado no es lo mismo, ¿sí? Me puedo encontrar, como les digo, y les adelanto esto y les cuento esto del doctor Wayne Dyer, que a mí me sirvió muchísimo cuando él contaba esta historia de que ese hombre se había planteado decir, si toda mi vida capaz que la quería esta persona y estaba peleando, pero siempre por esas cuestiones egoicas, ¿sí? El ego es muy de nuestra existencia, pero para las cosas más importantes, como me gusta también decir a las personas, las cosas más importantes no se le pregunta al ego, se le pregunta al alma, ¿sí? A veces me han llegado como a decir en sesión, me caso, no me caso, o tengo o no tengo un hijo, y eso no tiene, eso es como, es del alma, ¿sí? No son preguntas, o sea, si el ego las responde, bueno, ¿dónde terminamos? Eso es, ya vemos dónde terminamos, ¿sí? Porque va a tener una visión acotada, como tal cual como le estoy planteando las metas. Me va a decir sí o no, pero sin tener una resonancia, ¿sí? Entonces, esto les digo, para acá las metas son, puedo subir esa montaña y no tener sentido. En cambio, en el propósito, si subo un peldaño, si subo a una cima, todo eso que hago, obviamente objetivo de por medio para esa cima, ahí donde sí usamos la inteligencia propia y decir, voy a hacer este uso de hábitos y metas. Si subo esa montaña, lo voy a hacer en base a lo que tiene sentido y resonancia y significado para uno. Es decir, también quiero que se pongan en esto de que el propósito es algo que uno no lo puede evitar y es una verdad, ¿sí? Yo en este caso les doy el ejemplo, yo no podía evitar, tenía muchos conflictos en ese momento mis familiares, mis hermanas, por hartar con esto, ¿sí? Entonces son verdades que uno no las puede manejar o evitar sentirlas. Entonces ahí es donde es importante esto de cantar, ¿no? Puedo tener una meta, pero que esa meta tenga ese significado, y sobre todo es como la orientación, ¿sí? Capaz que mi meta familiar me lleva para acá, pero escuchar la voz del corazón y del propósito es orientarla hacia donde va. Quizás es para el otro lado, pero tiene todo el sentido para ustedes, tiene sentido, ¿sí? Y cuando tiene sentido vale todo, valen los esfuerzos, vale la sanación. El propósito es el final, lo que tengas que hacer, de eso se ocupa la bio. Ahí tenemos herramientas, se ocupa todo lo que haya que gestionar, se ocupa la bio, pero el propósito, ese lugar de satisfacción, que vamos a entrar ya al segundo punto, ese lugar de sentirnos completos o al día con nuestra vida, eso es el final. No que ustedes anden en sanación nada más, ¿sí? La sanación se hace, es un medio para, ¿sí? Es lo mismo que, no sé,
les pongo ahí un ejemplo, es lo mismo que tengan un comedor y que ustedes se centren mucho en cocinar y no que en que coman los chicos. Entonces, no, hay que ponerlos tantos. No es tanto que no es tan solo que cocine, sino que eso llegue a donde tiene que llegar, a los niños. Entonces esto sería lo mismo, no es tanto que hay que sanar miedos, no miedos, angustias, fidelidades, lealtades, sí, todo eso sí, y hay herramientas de sobra, sí. Conozco muchas y decanto mucho por el lado de la bio, pero eso es el medio, eso es haber cocinado. ¿Para qué cocino? Para entregar algo, ¿sí? Entonces vamos ahí al segundo punto que nos lleva a esto mismo, que avísame, Bella, ahí si se escucha bien, si tienes alguna duda, pregunta, que ahí ya presentamos lo que les tengo ahí, una sorpresita para el final, ¿sí? Les decía, las metas son objetivos individuales, es decir, que ojo, estoy muy a favor de las metas. Sin metas tampoco veo mucho futuro, porque el hecho de tener metas, o sea, jala nuestra energía. Jala energía. Gracias. Entonces, cuando no tenemos nada, una meta es buenísimo, ¿sí? Porque entre no tener metas y tener, digo, tengan metas. Ya ese mismo camino lleva a lo siguiente, pero tengan metas. Pero la meta tiene una orientación hacia lo individual, es decir, me voy a comprar un auto, ¿listo? Me beneficia a mí, y bueno, eso también en cierto punto, si uno se puede gestionar eso, ¿no? Está un poco mejor para los demás, pero hasta ahí llega. En cambio, el propósito, al tener esta resonancia con uno, jala más energía todavía, y esto también va mucho con los servicios, tanto estos de gestión emocional, de sanación del cuerpo, de sanación del alma, sanación emocional. Todo lo que es servicio jala más energía, me refiero, saca más energía de uno, y podemos llegar a sacar energía inimaginable cuando realmente tenemos ese compromiso primero para con nosotros, y de ahí, al tener esa autoindagación, al conectar con eso, dárnoslo primero, eso es como una continuidad, darle de eso a los demás, es decir, a poder hacer una profesión de eso, ¿sí? Primero alimentarse uno mismo. Por ejemplo, ¿cómo sería un nutricionista con propósito? Bueno, el nutricionista con propósito empieza quizás teniendo un conflicto con la comida, quizás viene de la anorexia, de la bulimia, y bueno, se empieza a mirar, a autoindagar, se da cuenta de sus conflictos, sana sus conflictos, ¿qué empieza a hacer? Empieza a vincularse bien con la comida. Si se está vinculando desde un lado, vamos a decir, como un lado que lo limitaban estas emociones, ahora empieza a sanar ese vínculo. Entonces, al tener ese buen vínculo, la persona no va a poder evitar compartirle a otra persona que tenga ese conflicto, no va a poder evitar. Entonces se lo comparte y te dice, mira, vos tenés que comer así, esto te viene, no puedes juntar estas verduras con esta fruta, bueno, por decirles, y me lo estoy inventando ahí un poco, pero ese es el motor. Eso es lo que le digo, que es una verdad, ¿sí? Es una verdad casi inevitable, y es muy saludable escucharla, esa verdad, si es para vos, es para tu bienestar y para el otro. Vuelvo ahí, a diferencia de la meta, que es individual, el propósito es colectivo. En un principio es individual, para uno se soluciona, pero luego tiene una función colectiva. Y haciéndoles ahí también, si en la meta me compro un auto, cuando tengo un propósito, capaz que digo, pero yo tengo que llevar la fruta, y capaz que me compro, no sé, por decirle, una Traffic en versión, la misma compra, pero en versión propósito. Fíjense la diferencia. Cuando uno no tiene este sentido,
de propósito, es como que todas las decisiones van aisladas. Me compro un auto porque me lo compro, me compro otra remera porque me la compro, me corto el pelo porque no hago, o porque no sé qué otra cosa hacer este domingo. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando estamos en propósito, me fijo, esta remera me sirve para el live, ese auto me va a servir para si es la nutricionista me va a servir para llevar lo que llevo, o sea, todo está concatenado, ¿sí? Y como les digo, al estar concatenado, eso implica coherencia, e implica facilidad, e implica estar más energizado, ¿sí? Como mínimo, no les quiero poner todo en un solo punto, pero hay para ir haciendo el paralelismo. Como les decía, se trata de una verdad, uno es colectivo, el otro es individual. Y por último, punto 3, en realidad penúltimo, punto 3, las metas son satisfacción y efímera, ¿sí? Es una satisfacción que me compro algo o obtengo algo, ya sea un título, una remera, un auto, obtengo algo y qué bien en ese momento, pero pasado ese momento, porque estamos constantemente en interacción con la vida, pasado ese momento puedo volver al vacío, cuál es mi normalidad, ¿sí? Puedo volver a esa línea basal de vacío, y acá es donde quiero hacerles hincapié que el tema propósito está muy ligado a cuando uno se siente vacío, a cuando uno siente depresión, a cuando uno siente ansiedad. La ansiedad, lo que estuve viendo en muchas personas, tiene esa connotación de que algo en vos necesita correr. Pero ¿por qué necesita correr? Porque uno está, nuestro cuerpo está en aflicción por no desarrollar lo que tiene que desarrollar, y lo que quizás vos también ya te pusiste al tanto de que hay que desarrollar eso. Lo ejemplifico. Si yo soy nutricionista, de pronto me pongo en ese ejemplo. Si soy nutricionista y yo ya aprendí, sané conmigo lo de la comida, pero no lo comparto, por ejemplo, eso me puede dar episodios de ansiedad, porque algo en vos está palpitando, y esa es la sensación de ansiedad, está palpitando y no lo avanzas, ¿sí? Y esta palpitación, ¿qué requiere? Requiere gestión. Eso hace el adulto que está a cargo de un niño interior. Como nosotros no fuimos educados a hacer lo que realmente queríamos, entonces claro, cuando este adulto conecta con una sensación de esta, o con una verdad de estas, va a necesitar ese coaching para que se muestre tal cual es. Y también un poco como para lo que es la programación del pasado, como que un poco como siguiendo el otro camino, el camino de la oveja negra, pero en realidad es el verdadero camino del adulto. Seguir el camino ya marcado por el clan es una cuestión de que vamos, como que no es de evolución, diría Darwin, ¿sí? No es de evolución hacer exactamente, es hacer lo que uno realmente lo ve como verdad en el cuerpo y estas sensaciones que les decía. Entonces, cuando esto no sucede, puedo tener estos episodios de ansiedad, de depresión. La depresión también es una misma solución a esto, es decir, yo ya estoy lista, ya me vi con eso de la comida, sano con eso, y no lo llevo más allá. También puede haber una baja de energía. ¿Por qué? Porque no pasé al siguiente paso. ¿Y por qué no pasé al siguiente paso? Porque no sabía cómo hacerlo. Y bueno, el adulto es el que tiene que decir, acá necesito ayuda. Acá necesito herramientas para hacer mi siguiente paso. Y el propósito, si hay algo que va de expansión, es el propósito. Si hay algo que va de adulto, es el propósito. ¿Sí? Porque requiere una cierta valentía que nuestro niño interior herido claramente no lo va a querer hacer, pero nuestro niño, digamos, en esencia sí, es lo que pretende nuestro niño, nuestra esencia, ¿sí? Es como que ustedes van a ver que en su infancia ha habido momentos de
profunda conexión con su esencia, y también ha habido momentos que nos han hecho sufrir o hemos sentido ese dolor, y es lo que hoy sanamos, ¿no? Pero también hay grandes momentos de profunda conexión con la esencia, y ese niño ya sabe, ya se proyecta como un adulto, haciendo muchísimas cosas. Entonces eso también es lo que nos llama hoy, ¿sí? El adulto que va a gestionar esta situación es el que escucha a su esencia, ¿sí? A lo que ese niño pequeño pretendía como adultez, ¿sí? Espero que se comprenda ahí. Avísenme si tienen alguna duda ahí a los que están conectados. Estoy ahí comentando cómo es el tema de esta satisfacción que nos dan por un lado las metas, y por otro lado el propósito. O sea, las metas nos dan esa satisfacción momentánea, que luego de que me compro esto o de que obtengo algo, puedo volver al estado basal de vacío, de depresión o de sentirme algo ansioso, ¿sí? Entonces, ahí quiere decir que sí, que hay cosas, que cumplo cosas, pero la base de eso requiere algo más, ¿sí? En cambio, en el propósito, fíjense, podemos pasar las 1001, como decimos, podemos tener que gestionar, y ahora cómo hago para hacer real esta visión, y qué hago, y a quién llamo. Todo eso podemos gestionar, pero puede haber una energía basal de alegría por dejar salir nuestro verdadero ser. Pero conflictos aquí arriba pueden ser que hayan varios, pero la energía basal es la que me importa que ustedes vean. Una meta común no tiene esa energía. Entonces cuando pasen los días me voy a caer. En cambio, un propósito es constante esa energía, porque constantemente estoy en coherencia conmigo, con el universo. Entonces la basal es buena, como que los cimientos son buenos, y después, bueno, tengo las cosas que le pasan a todas las personas, pero además los desafíos de llevar a veces a cabo esta misión, este propósito, ¿sí? Fíjense la diferencia. El propósito también da más satisfacción, y es a largo plazo por el nivel de contribución que simplemente tiene. Cuando esa nutricionista que ahora se permite compartir con los demás y le devuelven del otro lado, bueno, eso es amor también. Entonces los niveles de satisfacción que se viven son también muy, muy buenos, y refuerzan a esta basal, como les digo, de vitalidad, de alegría. A veces también les podría decir, quizás es un bienestar, simplemente no tiene por qué ser alegría, pero uno sabe que está como bien parado, diríamos, ¿sí? Esa es la sensación de estar en este propósito o en un propósito. Y por último, fíjense la armonización de las demás áreas. Si bien es cierto, el propósito está en las 3 áreas maestras: salud, dinero, porque eso que hago me puede permitir, obviamente, si gestiono, me coacheo, busco la manera, me puede dar también el ingreso, ¿sí? Lo profesionalizo, sería así. Entonces está directamente relacionado a el dinero, el trabajo, la profesión. El propósito es toda una sola cosa, pero está también sobre las otras áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que hablábamos de la energía que jala un propósito, hablábamos de la basal que genera un propósito. Todo eso se traduce en grandes niveles de energía, y se traduce en más salud, se traduce en mayor vitalidad. Entonces está impactando directamente sobre nuestra salud, ¿sí? Está impactando. Y por otro lado, otra de las armonizaciones que hace el propósito es, que ya lo he contado también en otros vivos, es sacarme a todo vínculo que no sea armonioso y que no sea para tu mayor bien. Entonces, si había una persona que, no sé, que pretendía, no contribuirte o hacerte algún tipo de
diríamos, de maleficio o algo que no te contribuyó, simplemente por estar esa persona de forma tóxica, como decimos en la vida o en tu vida, el propósito va a ser que vos te puedas alejar quizás desde el amor, o si estás con esa persona no estar en la misma sintonía, porque el propósito armoniza y te va a ir trasladando a lugares donde eso pueda crecer, ¿sí? También es como un filtro, más bien sería también como un filtro. El propósito que vos tienes, si vos lo despliegas, rápidamente se vuelve como en un amor, el amor de tu vida, ¿sí? Entonces, si alguien va en contra de ese amor, vos ya te das cuenta qué tipo de persona es esa persona. Si alguien no contribuye al amor de tu vida, ya te das cuenta también. Es como que vos tengas un hijo y alguien le diga algo malo a tu hijo. No te va a gustar. Lo mismo pasa con el propósito. El propósito en sí mismo es un filtro. Entonces filtra las personas que tienen que estar a tu lado, filtra el tipo de relaciones que vas a ir atrayendo. Cuanto más te conectas al propósito, las relaciones también se van acomodando, armonizando a lo que es ese propósito. El propósito en sí mismo de toda persona es amor. En última instancia es amor, ¿sí? Entonces por eso es que ese propósito lo puedo tener a modo de filtro. Y ahí les comento que esto es algo que utilizo muchísimo, porque uno desde la normalidad de tengo familia, tengo estos amigos, todo esto, uno quizás no se ha planteado ni de correrse o de alejarse de ninguna de las personas, pero puede ser que el propósito en sí mismo, o si tienes alguna duda de alejarte o no de ciertas personas, el propósito por sí mismo, poniéndolo ahí como malla, como barrera, él va a filtrar a las personas. Esto pasa muchísimo con las parejas y es lo que les transmito siempre también en el programa. Si la persona no te está colaborando en el propósito, ¿qué haces con esa persona? ¿Sí? Es muy, muy revelador cómo se actúa frente a el propósito, ¿sí? Si uno tiene un vínculo, una relación, va siendo fiel a eso. Entonces toda persona que ingrese te demuestra cómo se está comportando frente a vos y a tu propósito, ¿sí? Es como vos y tu alma, ¿sí? Entonces es un filtro muy, muy importante. Esto es de los conocimientos más, no sé, esto no lo escucho mucho en las redes, pero realmente lo he vivenciado y lo veo en las personas. El propósito filtra mucho. Vos te mantenés en una vibración que automáticamente sabes que te tenés que ir de ciertos lugares, te tenés que quedar en otros. Así vas haciendo cuestiones energéticas. Luego recién te das cuenta por qué te fuiste de ahí, por qué terminaste este vínculo, por qué se alejó esta persona. Quizás vos no lo dejaste, pero se alejó esta persona. Por eso, porque tu propósito es como una especie de ventilador que está sacando todo lo que no va y está atrayendo todo lo que sí va, ¿sí? Entonces es maravilloso. Entonces ahí les comentaba, ahí tenemos 4 puntos. Esta es la diferencia entre lo que es una meta y un propósito, ¿sí? Y cuando vamos a hablar de ambos, les decía que las metas sí están dentro del propósito, ¿sí? Y las metas también quiero que las relacionen a los hábitos, ¿sí? A cambios, a hábitos, a objetivos. El propósito, como va a durar toda tu vida, y si vos tienes en este momento 20, 30, bueno, lo vas a hacer por 30 años más, 40 años más. Entonces sí vas a necesitar de meta, sí va a necesitar de hábitos, sí va a necesitar de gestión y sí va a necesitar de cambios, ¿sí? Y para eso, acá les tengo, ya la cierro ahí, acá tenemos la agenda, ¿sí? La agenda, mi guía hacia el propósito. Esta agenda que está ahora en lanzamiento, fíjense, en las primeras hojas vas a poder determinar un propósito, ¿sí? Para este momento, estés donde estés. Es como
como si fuera que estamos en una calecita, y también ahí viene todas estas cuestiones de sentir el vacío, de sentir esa ansiedad, viene de no puntualizar algo, aunque no estés tan seguro de si va por ahí o no, pon un propósito, porque realmente eso es lo que va a hacer que te puedas ir conectando, porque eso ha demostrado que te has mirado. Sobre todo es eso, ¿sí? Entonces, en las primeras hojas vas a tener para que puedas determinar el propósito. Un propósito para este momento. Vas a hacer una declaración de propósito, ¿sí? Y desde ahí vas a planificar. Y ahí está el tema, lo que te decía, de metas, ¿sí? A ver si puedo mostrarles. Ahí tienen las metas, ¿sí? Van a ir poniendo en un sistema de ingeniería inversa cómo es que van a proyectarse, cómo es que van a ir logrando cada pasito para llegar a desplegar ese propósito, ¿sí? Y lo van bajando hasta el día de hoy, es decir, tienen un mapa de qué van a hacer hoy, qué van a hacer la próxima semana, a dónde tienen que llegar el próximo mes. Esto es maravilloso, y si no lo estás implementando, es hora de empezar a hacerlo, porque realmente de esta manera es que puedes tener dimensión y conexión a tu propósito. Una cosa es saber, como les decía ahí el ejemplo de la nutricionista, una cosa es saber que soy nutricionista, que cambié mi relación con la comida, sí, pero ¿cómo lo llevo a otra persona? ¿Cómo eso va a llegar a otra persona? ¿Y cómo eso va a llegar en forma de un curso, por ejemplo? Planificando, poniéndote como metas. No es que una persona deambuló y llegó al Monte Everest. Eso lleva metas, eso lleva hábitos, lleva cambios. Capaz que la persona tiene que hacer un proceso de duchas de agua fría, o sea, un montón de cosas, pero no nos están contando eso. Nos dicen, llegó a la cima del Monte Everest. Entonces, acá te estoy contando los medios, cómo una persona desarrolla, cómo despliega su propósito, ¿sí? Luego tienes, bueno, un planner que te va a permitir dividir tu año en trimestres, ¿sí? Cosa de que si en algún momento te sales un poco de lo que es el propósito, vuelvas y tienes como una nueva chance y de recalcular ahora, en junio. No te esperas a que sea fin de año para hacerte un balance, no te esperas a que sea diciembre, sino que en junio tienes un balance también ahora en marzo. Y otra cosa también es que la agenda viene de febrero a febrero, ¿sí? Tiene una connotación ahí energética, pero está hecha ya de febrero a febrero, ¿sí? Lo que te quiero comentar, que ahí para cerrar ya, y que también es importante, te hablaba de cambios. Vas a tener que hacer cambios, incorporar hábitos saludables, por supuesto. Fíjate cuánto nos gustaría, ¿sí?, tener ciertos hábitos, pero eso es una cuestión también de proponérselos y mantenerlos, ¿sí? Eso tiene que ver, esos hábitos que vas tomando va a crear un nuevo yo, ¿sí? Entonces acá también tienes en la agenda para crear tu yo, ¿sí? Ahí tienes tu yo del futuro y vas a describir a tu yo, a ver ahí, tu yo del presente, ¿sí? Y vas a hacer un paralelismo, así como estamos haciendo meta, propósito, que importante que es como hacer este balance, ¿no? Me pongo con las dos cosas. Entonces, esos deseos que vos tienes de hacer cambios puntuales, ¿qué está pasando? Por ejemplo, te dice acá, mi yo actual, mi versión actual, ¿cómo piensa? Mi versión actual, ¿qué cree? Mi versión actual, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son las emociones del día a día? ¿Cuáles son los vínculos que tiene? ¿Cuáles son los hábitos? Entonces vas a describir todo como tú eres en este momento, y vamos a hacer una línea del tiempo y cómo quiero que sea mi yo futuro, ¿sí? Cuando uno escribe,
es donde realmente también surge deseo, es como que se enciende la llama, ¿sí? Cuando uno se queda como en el mental y dice, sí, qué bonito, sí, sí, es como que lo vive y a veces el cuerpo hasta como que ya lo ha hecho y como que hay una cierta satisfacción, pero no hay ninguna acción, ¿sí? En cambio, cuando yo abra esta agenda y vea que mi yo actual he puesto que tenía creencias limitantes, que me sentía de tal manera, y cuando vea que mi yo futuro tiene creencias expansivas, que se siente de tal manera, que tiene tal vínculo, me voy a dar cuenta qué estoy haciendo en el presente. Me voy a dar cuenta si yo en este presente estoy yendo hacia mi yo futuro. Y ahí es donde está la acción, ¿sí? Hay un mecanismo en nuestra mente de darnos por hecho cosas que hemos pensado y no es así. No es así, ¿sí? Entonces, después tienen el control de gastos, porque saben que el propósito está hecho para ser profesionalizado, hábitos. Y por último ahí les comento que hay algo que nosotros venimos haciendo desde el programa del propósito, que es como abrir y cerrar el día. Abrir el día significa hacer un ritual de mañana épica y conectarnos, declarar quiénes somos, qué mundo queremos extender para la familia, para el entorno, y de ahí acciones de nuevos. ¿Qué quiero? O sea, ¿qué quiero? Y obviamente cuando digo qué quiero, viene la lista de acciones. Si yo hoy quiero, vamos a suponer, pasar a un siguiente puesto en la empresa, o como les digo, el ejemplo de la nutricionista, si hoy le quiero compartir a alguna persona cómo debe alimentarse, bueno, ahí nada más surge, listo, tengo que hacer un video, dónde lo grabo, a qué hora, tengo tiempo, no tengo tiempo, todo eso del que quiero ya salen acciones, ¿sí? Esas acciones acá están puestas como que son de alta satisfacción personal, o sea, o alta satisfacción porque van al propósito, las ASP. Entonces uno se da cuenta de ese modo, porque ¿cómo va esto también? Hay una cuestión con nuestra mente y nuestro ego que al final del día estamos recansados, no doy más, me duele la cabeza, pero ¿qué hiciste? Lavaste los platos, conversaste con la vecina, te ocupaste de la suegra, lavaste la ropa. Ninguna de esas tareas son de las ASP. Entonces, ahí es donde el propósito no avanza. Vos te cansaste, pero el propósito no avanzó. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Si hice estas tareas y hubiese hecho las del propósito, tengo un crédito conmigo, una confianza conmigo de que eso va camino a cumplirse, va camino. Pero si yo hoy me permito poner como prioridad otras cosas, o sea, que no, realmente, como le decía, en ese lecho de muerte, si toda mi vida hubiese sido un error, dice este hombre, y claro, porque estuve barriendo un patio que, no sé, que no es que es algo que uno se va a llevar. Si en cambio hacer hoy una tarea del propósito, sí te va a llevar donde vos quieres estar. Y finalmente tienes la noche épica, otro ritual que te lleva a verte, que te lleva a conectar con tu yo superior, con tu doble cuántico, y ahí te pones en disposición, le puedes ir haciendo derivaciones, puedes recibir inspiraciones para cada día con respecto a tu propósito, entonces ahí las escribes. También en lo que haces la planificación, puedes gestionarte emocionalmente. Fíjense ahí que tienen ahí cómo me siento, ¿sí? Cómo me siento, voy haciendo esa misma gestión, todo nos lleva hacia el interior, pero también a las acciones, o sea que tienen el combo perfecto para verse, para acompañarse y pasar a la acción. Y por último, como si fuera poco, tienen también al final de cada semana una frase vitamina, una frase alineada. ¿Por qué le digo alineada? Porque es una enseñanza ambaita, no dual, la enseñanza del curso de milagros. Entonces, si ustedes ven que se están como conflictuando mucho, si ven que tienen muchos conflictos en la semana, vean la frase vitamina y los va a dejar en esa
en esa no dualidad y les puede ayudar para la siguiente semana, o ya saben por lo menos qué es lo que tienen que gestionar. Y también al final tienen para hacer balances a todos los niveles, ¿sí? Lo que te cuento como frase vitamina y lo de la derivación al doble cuántico son darles también accionar y realidad a nuestra parte espiritual, ¿sí? También ya está lo emocional, pero también lo espiritual. Así que bueno, esto no es todo, no es todo, por hoy sí, pero bueno, ahí les dejo este paso a paso. Si es que desean adquirir la agenda, me ponen agenda en los comentarios y me comunico con ustedes para que puedan adquirirla, y si no, igualmente sigan este paso a paso y hagan esta diferencia entre meta y propósito y vayan haciendo esta autoindagación. Así que bueno, hasta el próximo vivo. Ya saben, me dejan agenda en los comentarios. Gracias por estar ahí, las que se sumaron. Nos vemos. Chau, chau.